Buenas, aquí comenzaremos con la clase de línea de transmisión y podemos ver un poco de qué son cada una de estas ecuaciones, cuál vamos a utilizar, más que todo. Por lo general, esta es la forma eléctrica, por así decirlo, de una línea de transmisión. Es decir, que lo podemos ver de esta forma. Entonces, ¿qué podemos notar de ella? Que va a tener ciertos parámetros y que van a depender más que todo de la variación de voltaje y de la distancia de la línea de transmisión. Por eso es que a partir de este diagrama de circuito podemos obtener varias razones, o sea, razones de cambio. Tiene que ver con respecto al voltaje, la distancia, la corriente que depende del tiempo. Aquí podemos ver lo que es la ecuación general de la onda que podemos transmitir. La ecuación general de una onda, que V sub t es igual a V sub 0 coseno de V sub t más un ángulo. Como en la línea de transmisión solemos trabajar con eh, el dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia, dependiendo de lo que vayamos a usar. Mucho más sencillo trabajar con el dominio de la frecuencia a la hora de sacar cálculo. Entonces, lo que hacemos es convertir esto al dominio de la frecuencia. Básicamente tienes la magnitud acá y el ángulo. Entonces, este coseno, básicamente el doble de sub t no se toma en cuenta porque ya estamos pasando al dominio de la frecuencia y tomaríamos en cuenta este ángulo que está acá. Y esto que está acá, o sea, este ángulo, básicamente, esta expresión en el dominio de la frecuencia, o el término de Fasor, lo podemos ver como esto. P sub 0 de a la JF. Básicamente viene de la propiedad de Euler. Bueno, vamos a ver estos parámetros aquí como que W es 2pi por la frecuencia, y por eso la frecuencia es igual a W entre 2 de la frecuencia angular. Aquí tenemos lo que es una ecuación de onda general. Tenemos B sub 0, coseno W sub t, menos beta z más un cierto ángulo. Este beta tiene que ver más que todo con la constante de fase de la onda. Aquí tenemos para ciertas condiciones, por ejemplo, si z es igual a 1, podemos ver que tenemos esto que está acá. Este es como que el punto donde ella varía senoidalmente, como si se moviera la onda. Y bueno, aquí tenemos otra cosa de cómo hallar el valor pico. El valor pico es el valor máximo que tiene esto. Básicamente esto que está aquí tiene que ser igual a 1. Entonces aquí donde dice, de coseno es igual a 1, salen estos valores. Básicamente lo que es una forma general de la onda. Por otro lado, tenemos acá que W entre W de 2pi me da que es igual a 2pi sobre b. Y esto va a ser igual a lambda. Es decir, que este lambda que está aquí, que es la longitud de onda la longitud de la onda electromagnética, la podemos calcular sobre 2pi sobre la constante de fase. Más adelante veremos cómo calcular la constante de fase. Esta es la longitud de onda. También la podemos ver como la velocidad de la línea de transmisión entre las frecuencias. Pero hay que estar muy pendiente con esta velocidad, ya que puede ser que calculemos la velocidad de la línea de transmisión y no necesariamente la línea de transmisión sea el vacío, pues, que la velocidad en el vacío que es el aire, por así decirlo, se le atribuye la velocidad de la luz en una onda electromagnética. Entonces, dependiendo de las características de la línea de transmisión, esto va a ser menor a la velocidad de la luz. Así que está muy pendiente a la hora de calcular esta velocidad. También la podemos calcular como la frecuencia angular sobre la constante de fase. Aquí tenemos ciertas soluciones para las ecuaciones de Telegraph, que son las que están acá. Eso por lo general casi no se usa. Entonces estaremos para este lado. Aquí tenemos lo que es el término B sub 0 más en un factor. Entonces aquí tenemos B sub 0 más igual a su magnitud y el ángulo. Esta es la forma general de un factor. Ahora, ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, eh, bueno, B sub 0 es igual a y a la menos alfa. Este que está acá es básicamente esta es la constante de propagación de la onda. La podemos expresar de la siguiente manera. Es R más JW sub L por G más JW sub C. Estas son características de la línea de transmisión. Esta es una ecuación que se suele usar mucho, ya que esta nos permite
Por ejemplo, esta constante de propagación la podemos expresar de la siguiente manera. Esto nos da ciertos parámetros de la línea de transmisión y tiene que ser, que es igual a alfa más j beta. O sea que tenemos la constante de atenuación de la línea de transmisión y la constante de fase. Por eso es muy importante a la hora de utilizar esta constante de propagación y nos sirve para cualquier tipo de línea de transmisión, ya que es una ecuación generalizada. Y aquí tenemos la representación de la constante de propagación, es decir, que al calcular esto lo podemos hallar acá. Y bueno, aquí tenemos números complejos, hay que saberle sacar la raíz a un número complejo. Entonces, básicamente, si hace una multiplicación de números complejos, te va a quedar un número de esta forma, alfa más j beta. Entonces, para sacarle la raíz a un número complejo, esto se lleva a fasor. Entonces, te va a quedar la magnitud de esto. La magnitud de esto que del número complejo, que está aquí, supongamos que es un número complejo z, y te va a dar un ángulo. Ese ángulo lo divides entre dos. A veces se le saca la raíz a un número complejo, ya que algunas calculadoras no te dan el valor, pues. Otra forma es cómo representar las ondas en los medios en el tiempo. Lo podemos ver de esta siguiente manera. En el tiempo tenemos un voltaje de la onda. Nos indica que toma la parte real y el voltaje, pero de forma de fasor, por así decirlo. Entonces, técnicamente, aquí tenemos esto, pero este P fasor, un ángulo, tiene esto que está acá, tiene este que está aquí. Aquí no está la representación, pero básicamente este fasor es esto que está aquí sale de aquí y esto sale de acá. Y esto viene del propio fasor acá. Y tiene esta representación. Esto lo que nos hace ver es que las atenuaciones que suelen sufrir las ondas, cuando se circula por una línea de transmisión. Aquí tenemos esta representación en la línea del tiempo, que es el B sub 0 más, tenemos E a la menos alfa z, es decir, que esto que está aquí nos representa es la atenuación que está sufriendo esta onda que estamos transmitiendo. Como lo podemos observar aquí, partimos de una onda más grande a medida que se va moviendo a través de la línea de transmisión y ya se va volviendo cada vez más pequeña, debido al factor de atenuación. Y un poco más de lo mismo. Y que nos implica qué significa P sub 0 menos, sub 0 más y sub 0 menos. Que básicamente que es cada uno de ellos. Entonces nos volvemos a dar la ecuación de la velocidad de la onda en la línea de transmisión, es la que nombramos anteriormente. Entonces, si es B sub 0 menos de E, la constante de propagación z, esto nos indica que se está moviendo en dirección menos z. Y si es I sub 0 más, pero con este menos aquí, en la constante de propagación, se mueve en dirección z positivo. Y si es I sub 0 menos, moviéndose en la dirección menos z. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, cuando el voltaje de acá, el voltaje B sub 0, ya sea B sub 0 más, por general la constante de propagación tiene un signo negativo adelante, pues, así como está aquí en sub 0 más. Entonces, esto no implica que se mueva en la dirección Z. En dado caso que no tenga este menos acá, está diciendo que se mueve en la dirección menos Z. Es decir, que en vez de la onda y de estas formas, y vendría así. Perfecto. Y podemos ver algunas cosas. Dice, si el signo es positivo, indica que su amplitud aumenta a medida que nos movemos en la dirección. Es decir, que si este alfa que está acá, nos da esto, un signo positivo, es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto que está acá se le conoce como una onda reflejada. Es decir, que ya a medida que va propagándose, va aumentando la onda, pues, como si se estuviera amplificando. A diferencia de cuando tú transmites una onda, porque ¿qué ocurre en este fenómeno? Este fenómeno ocurre que nosotros transmitimos una onda, ¿sí? Pero dependiendo de las características de la transmisión, esto nos vaya atenuando la onda. Pero también en el proceso se nos produce una onda reflejada, por así decirlo. Entonces, la onda va así y va creciendo a medida que se va acercando a la fuente.
Y es por eso es que cuando trabajamos con la onda reflejada, que es esto que está aquí, que es P de menos, la constante de atenuación, aquí está alfa, pues ya no tiene el menos aquí, que la hace que disminuya, sino que esto lo amplifica. Seguimos acá. Esta es la forma general de ver el voltaje de Z en toda la línea de transmisión. Es decir, que nosotros tenemos una onda transmitida, que es de sub 0 más de a la menor alfa Z, y además tenemos una onda reflejada, esto que está acá. Al menos que la línea esté bien adaptada. Se produce una onda reflejada, esto que está aquí, cuando hay una buena adaptación en las líneas. Una buena adaptación significa poder transmitir lo que está en nuestra fuente, que pasa a través de la línea de transmisión y llegue a nuestra carga. Una buena adaptación me permite que no haya pérdida de la línea, entonces me llegue básicamente lo que estoy transmitiendo. Y así como tenemos un voltaje en la línea de transmisión, también tenemos una corriente. Esta corriente, tenemos corriente en diferentes en direcciones opuestas. Básicamente es como si se nos produciera una corriente reflejada, lo que está acá. Y aquí tenemos la constante de propagación, que está aquí, puede ser más o menos esta raíz que está aquí. Y es lo que ya habíamos visto anteriormente. Estos son parámetros de la línea de transmisión. ¿Por qué dos ondas viajeras? Bueno, eso fue básicamente por lo que explicamos aquí anteriormente sobre la adaptación de la línea de transmisión. Como no hay, la carga no está adaptada a la línea de transmisión, si fue una buena adaptación, se produce una onda reflejada. Entonces, para que haya una sola onda, o no tenemos onda reflejada, que es de sub 0 menos igual a cero, o la transmitida es cero. Entonces, esas son las condiciones que se cumplen para que haya una sola onda. Para una onda reflejada, sí, B sub 0 más E a la menos alfa z, la onda reflejada sería B sub 0 menos D a la alfa z. Lo que cambia aquí es esta magnitud del voltaje y que aquí no tiene un menos. Aquí después tenemos lo que es una relación entre el voltaje y la corriente. Todas estas ecuaciones que están acá, por lo general casi no las utilizamos, sino que como a partir de voltaje y corriente, por ley de Ohm, podemos hallar lo que es impedancia. Entonces, si tenemos ya el voltaje y la corriente de la línea de transmisión, que son todas estas que tenemos acá, y también expresadas en el dominio del tiempo, nosotros podemos hallar lo que es una impedancia característica de la línea. La podemos ver de esta forma, de sub 0 más entre sub 0 más, que es lo mismo que esto que está acá, o de la siguiente expresión que está aquí. Esta es otra ecuación que se suele utilizar mucho, esta es el sub 0, tenemos ciertos parámetros de las líneas, nosotros podemos hallar su impedancia característica. Y básicamente aquí tenemos la ecuación en forma fasorial, por así decirlo. Esto por el casi no se utiliza mucho. Vamos a la siguiente hoja. Este, bueno, aquí básicamente nos dice qué es lo que describe cada uno de estos, qué significa que tenga un E sub 0 más y un E sub 0 menos. Entonces, un E sub 0 más lo que le dice es que describe una corriente que fluye desde el emisor hasta el receptor en dirección Z. Y E sub 0 menos, una corriente opuesta, es decir, que esta corriente va desde el receptor hasta el emisor y va en dirección menos Z. Básicamente podemos decir que podría ser la misma corriente, pero en sentido opuesto, si lo vemos de esa analogía. Entonces, aquí nos dice otra cosa, que la dirección del flujo de la corriente. El sub 0 más es independiente del sentido de propagación, es decir, que él es positivo. Y el sub 0 más considera positivo propagándose en dirección positiva. Es decir, que su cero más es positivo cuando tú tú lo pones en el sentido de propagación de la onda. Y en dado caso que lo tomes al contrario del sentido de propagación de la onda, es decir, si la onda va en dirección Z, entonces tu corriente va a esa dirección. En dado caso que tomes la corriente de forma diferente, tienes que cambiar el signo, por así decirlo.
Aquí podemos ver una analogía entre I sub 0 más igual a B sub 0 más entre esa característica. Y lo mismo ocurre con B sub 0 menos, que es independientemente del sentido de propagación de la onda. Y este es positivo. Y sub 0 menos, considerado como negativo, propagándose en dirección Z. Y otra analogía, que este menos que está aquí sale más que todo es por la dirección que tomamos de la corriente. Es decir, como es sub 0 va en sentido opuesto y sub 0 más, entonces nosotros lo estamos tomando en la misma dirección, en la misma dirección Z. Por eso es que sale negativo acá. Ahora aquí tenemos ciertos tipos de línea de transmisión. Y tenemos la línea sin distorsión y sin pérdida. La línea sin distorsión se les conoce así ya que su constante de fase no cambia. Entonces, la constante de fase P, beta va a ser igual a W de la raíz de L de eh, la bobina y el capacitor, los parámetros intrínsecos de la línea de transmisión. Tenemos aquí cómo podemos representar la velocidad de propagación de la onda en la línea de transmisión, que es W entre B, y es como si estuviéramos diciendo 1 sobre la raíz de LC. Aquí se cumplen ciertas características, en las diapositivas están básicamente demostradas cómo llegaron a esta ecuación. Si el producto de la resistencia por la capacitancia es igual al producto de la bobina por la conductancia. Entonces, aquí tenemos una atenuación, la que sin distorsión nos dice es que no cambia su fase. El alfa lo podemos representar de esta manera, de estas ecuaciones. Y z sub 0, que es la impedancia característica de la línea de transmisión, sería la raíz entre L y C. Son ecuaciones muy importantes porque dependiendo de qué tipo de línea de transmisión tengamos, podemos utilizar estas ecuaciones y nos ahorraríamos cálculos. Ahora, ¿qué significa que una línea no tenga pérdida? Bueno, significa que el alfa es igual a cero, es decir, que su constante de propagación es netamente imaginaria. Si tenemos una constante de propagación, si el alfa es cero, entonces aquí vamos a tener una constante de propagación imaginaria. Y es, la resistencia y la conductancia sería igual a cero. ¿Para qué se debe esto? Bueno, si es sin distorsión no cambia su fase, la magnitud cambia a lo largo de la línea. Y debido a esto, la sin distorsión, la atenuación es causada por la pérdida de energía tanto en la resistencia como en la conductancia. Entonces, si no tenemos pérdida, esto quiere decir que estos valores son los más cercanos a cero posible. Aquí tenemos cómo sería, es un circuito donde conectamos una línea de transmisión, y básicamente esto que está aquí sería nuestra línea de transmisión. Por general, esta línea de transmisión tiene que estar totalmente adaptada a esta carga para que no haya onda reflejada. Vamos a ver acá. Bueno, aquí como estamos hablando de líneas de situación y sin pérdida, tenemos ciertos parámetros. Tenemos una constante de propagación que es imaginaria, sería W de la raíz de LC. Tenemos un alfa igual a cero y tenemos el beta, que tampoco tiene pérdida. Y este es la impedancia característica de la línea de transmisión. Básicamente parecida a la línea sin distorsión, todas las ecuaciones. Lo que cambia es que el alfa es igual a cero, ya que en esta no tenemos pérdida. Si no hay pérdida, entonces tendríamos la misma onda que estamos transmitiendo. Aquí sería B sub 0 más. Y vamos a la siguiente hoja. Entonces, para hacer los cálculos más sencillos, nosotros solemos sacar los cálculos de la siguiente forma. Tenemos un circuito de una línea de transmisión. Entonces, establecemos como Z igual a cero, donde está la carga, y Z igual a menos L, donde está el generador. De tal forma que podemos hallar, a partir de las ecuaciones anteriores, podemos hallar el voltaje, ya sea en el receptor, es decir, en la carga, o en el emisor. Sería básicamente sustituyendo aquí Z igual a cero, 0, y nos da el voltaje, ¿verdad? Y en el emisor sería sustituir por menos L, que lo estamos tomando en el sentido que va hacia este lado. Nos daría esta forma. Ahora, si la línea no tiene pérdida, entonces aquí tenemos que la constante de propagación igual a JB y alfa igual a cero. Entonces, en el receptor
tenemos que B de cero, ¿sí? La carga, y B sub 0 más B sub 0 menos. Y en caso contrario, en el emisor B menos L va a ser igual a B sub 0 más de JBL más B sub 0 menos JBL. ¿Qué cambia esto con respecto a lo que tenemos acá arriba? En la constante de propagación, que ya no tiene el alfa. Aquí, comportamiento de una carga, esto nos dice cómo podemos hallar, o sea, mediante ciertas relaciones que hicimos acá, que cuando evaluamos el cero, nos dice cómo podemos hallar la impedancia de carga de la línea. Entonces lo podemos hallar de la siguiente manera. En dado caso que nos pidan, nos den estos ciertos parámetros y nos pidan hallar la impedancia de carga de la línea de transmisión, que es el ZL. Z sub 0 es la impedancia característica de la línea de transmisión. Es decir, que la línea de transmisión tiene su propia impedancia y la carga, Z sub L, tiene su impedancia. Para que haya una adaptación de la línea de transmisión y la carga, esa impedancia debe ser igual. Hay algo que podemos hallar que se llama coeficiente de reflexión y de transmisión. Eso básicamente es un coeficiente que nos dice qué porcentaje o qué tanto de mi onda se refleja o qué tanto de mi onda se transmite. Entonces, básicamente, tenemos la ecuación de coeficiente de reflexión, lo podemos hallar de esta manera. Si tenemos la impedancia de la carga y la impedancia de la línea, lo podemos hallar. O lo podemos hallar aquí con la magnitud de los voltajes y la recta de sus ángulos. Aquí solo podemos hallar la magnitud de esta forma, pero cuando tengamos esto, podemos hallar lo que es el ángulo de dicho coeficiente de reflexión, ya que el coeficiente de reflexión tiene tanto ángulo como magnitud, es decir, que es un número complejo, por así decirlo. Y en el coeficiente de transmisión ocurre básicamente lo mismo. Podemos hallarlo de la siguiente manera: 2ZL entre ZL más Z sub 0. Es decir, necesitamos conocer lo que es la impedancia característica de la línea y la impedancia de la carga. Aquí está esto que está acá, que es la magnitud de del coeficiente de transmisión. Y aquí está el ángulo. Resumiendo en pocas palabras, lo que nos dice que nosotros tenemos una onda incidente que pasa a través de un medio. Entonces, cuando choca a través de este medio, es decir, ya sea la línea de transmisión, pues, supongamos que esta es la fuente, y este medio donde va a empezar a pasar la onda es la línea de transmisión, nosotros vamos a tener un porcentaje de onda que se va a reflejar, es decir, el B sub menos va a ser igual al coeficiente de reflexión por el voltaje más. Y lo que se transmite, es decir, que pasa a través de la línea, sería 1 más R multiplicado por B más, que eso es lo que significa que es el coeficiente de transmisión. Es decir, es 1 más el porcentaje que se me está reflejando más el coeficiente de reflexión. Podemos ver el coeficiente de transmisión de esta manera, o de las maneras anteriores. Es decir, esto básicamente sería la línea, en este caso, y esto es lo que va a llegar a la cara. Bueno, aquí está más que todo lo que es la transmisión, lo que es la ecuación y la reflexión. Y procedemos con los ejercicios. Me dan ciertos parámetros de la línea de transmisión. Es decir, me dan un alfa, un beta, una velocidad de propagación. Ah, no. Disculpa, me dan ciertos parámetros de la línea de transmisión, que es R, que es la resistencia, la conductancia, y la bobina y el capacitor. Esas son las formas que podemos representar una línea de transmisión, son sus parámetros intrínsecos. Entonces, aquí tenemos la frecuencia, que también nos dan, que es de 1 GHz, y podemos hallar la frecuencia angular en dado caso que la necesitemos. Nos piden hallar la constante de atenuación, la constante de fase y la velocidad de propagación y la impedancia característica de la línea. Entonces tenemos ciertos parámetros. Nosotros podemos, para poder hallar el alfa y el beta, partimos de la constante de propagación, porque ella básicamente es igual al alfa más j beta. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, sustituir los valores. Tengo W, sí, es 2pi por la frecuencia. Por la frecuencia que sería 2pi por 10 a la 9 por
la bobina, que es esta que está acá, que sería por 139 por 10 a la menos 9 me da este valor. Y hago lo mismo con el capacitor, tenemos 2pi por 1 por 10 a la 9 por 362 por 10 a la menos 12 me da este valor que está acá. Entonces aquí ya tengo ya la multiplicación de dos números complejos. Esto que está acá, ¿no va? Entonces, esta multiplicación de estos dos números complejos, aquí lo que hice fue sustituir la resistencia, que es 0,78, y la conductancia acá, más estos valores que tengo. Cuando yo multiplico estos dos números complejos, me da este número que está acá. Entonces, ¿cómo hago yo? Este número que está acá, yo lo convierto en fasor. Y una vez convertido en fasor, me da, para poder hallar la raíz del número complejo, le saco la raíz a la magnitud que me dé este fasor. Es decir, que yo, esto que está aquí, internamente, yo lo llevé a módulo más una fase. Entonces, este es el módulo, pero como le tengo que sacar la raíz del número complejo, le saco raíz al módulo y el fasor lo divido entre dos, el ángulo del fasor. Me queda esto que está acá. Entonces, esto lo prosigo a llevar a la forma general de un número complejo para poder obtener el alfa y el beta. Una vez obtenido el alfa y el beta, lo que tenemos ahí, tenemos una velocidad de propagación, entonces va a ser igual a W entre la constante de fase. Y me da 1,41 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y después prosigo a sacar el z sub 0. Y son estos valores que se estudia aquí, pero en una ecuación diferente. Entonces, saco la división de número complejo, me da este número que está acá. Esto yo lo transformo en fasor, luego le saco la raíz y divido el ángulo del fasor entre dos. Y me da este número que está acá. Y como el ángulo es muy pequeño, es muy probable que la parte imaginaria también sea muy pequeña. Entonces, el pedazo de característica de la línea es 19,6 más 0,034, que son aproximadamente 19,6 ohm, ya que la parte imaginaria de la línea de transmisión es muy pequeña. En el segundo ejercicio, que es el que está acá, se nos pide hallar nos dicen primero que tenemos una línea sin distorsión. Entonces ya por ahí sabemos cuáles son las características de los parámetros de esa línea. Entonces partimos de ahí. Entonces aquí nos dice que tenemos z sub 0. Z sub 0 es igual a 50 ohm. Nos dan la constante de atenuación, que es 10 por 10 a la menos 3 per sobre metro. Nos dan la velocidad de propagación, que es 2,5 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y una frecuencia de 100 MHz. Como podemos observar, debido a la línea de transmisión, no es la velocidad de la luz, ya que es una línea diferente del aire. Nos piden hallar los parámetros que son R, C, L y G y la longitud de onda. ¿Cómo podemos hallar la longitud de onda? Bueno, la velocidad de propagación entre la frecuencia. Entonces, aquí partimos de lo que es una línea sin distorsión. Yo sé que el producto de R por C y L por G son iguales y porque es una línea sin distorsión. Ahora, si tengo una línea sin distorsión, tengo las siguientes ecuaciones. Tengo la velocidad de propagación igual a W sobre beta, que es la fase, y el alfa tiene alguna de estas formas. Y Z sub 0 es L sobre C. Ahora, procede- ahora vamos a proceder a hallar la conductancia. Ahora, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Verdad? De la siguiente forma. Aquí tenemos la conductancia, ¿verdad? Alfa es igual a la conductancia por la raíz de L entre C. Pero eso que está aquí es Z sub 0. Entonces, alfa es igual a la conductancia por Z sub 0. Entonces, si yo despejo aquí Z sub 0, me queda que, que la conductancia es igual a alfa entre Z sub 0, que ya la tenemos. Entonces, aquí hallamos el primer parámetro, que es la conductancia. Ahora, la resistencia, básicamente la podemos ver de esta manera. Esto que está aquí es C sobre L, es como si fuera 1 sobre Z sub 0, acá. Entonces, aquí tenemos R sobre Z sub 0. Entonces despejamos la resistencia y sería alfa por Z sub 0 y así conseguimos lo que es la resistencia, que sería 0,5 ohm metro. Como esos son parámetros intrínsecos de la línea de transmisión, ella depende de la variación de la distancia. Lo podemos observar en el primer circuito, que era un diferencial de voltaje, diferencial de etcétera.
Por eso es que aparece esto sobre metro. Ahora, para hallar lo que es L y G, partimos de esta ecuación. Entonces aquí despejamos L, pero tenemos que hallar la capacitancia. Ya tenemos la resistencia y la conductancia, pero tenemos que hallar la conductancia, expresada de otra forma. Entonces, ¿cómo la podemos hallar? Bueno, nosotros sabemos que la velocidad de propagación es igual a 1 sobre la raíz de LC. Podemos partir de aquí porque conocemos la velocidad de propagación. Si le vamos al cuadrado, nos queda de la siguiente forma. Es decir, que eliminaríamos esta raíz. Entonces, de aquí despejamos la capacitancia. Nos va a quedar esto que está acá. Una vez despejado esto, lo sustituimos acá y lo tenemos de esta forma. Entonces, L va a ser igual a R sobre G por 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado. Aquí encontramos a L, sustituimos los valores, nos da que L es igual a 200 nanohenry metro. Y una vez conocido esto, de esta misma ecuación, podemos despejar R, podemos despejar C y conseguir su valor, que sería L por G entre R, que nos daría 80 picofarads. Y por último, la longitud de onda sería la velocidad de propagación entre la frecuencia. Y nos da 2,5 metros. Sería todo lo de la